Listo, muchas gracias por la espera. Vamos a dar inicio al evento. Buenos días con todas y con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre procesos de exclusión de socios. Para iniciar el evento, doy paso a Michelle Arévalo, Intendente General de Servicios de Inteligencia de la Información, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimado Intendente. Gracias, Fernando. Buenos días, estimados gerentes, presidentes, miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y socios de las cooperativas de transporte de la provincia de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Reciban un cordial y respetuoso saludo de parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación sobre el proceso de exclusión de socios, un tema de especial relevancia para la correcta gestión y gobernanza de nuestras organizaciones del sector de la economía popular y solidaria. Esta capacitación ha sido diseñada pensando en cada uno de ustedes como actores claves en la toma de decisiones y en el fortalecimiento institucional de sus cooperativas. Su rol es fundamental para garantizar procesos claros, justos y apegados a la normativa vigente, especialmente en procedimientos sensibles como la de exclusión de socios. Queremos proporcionarles las herramientas necesarias para que este proceso se desarrolle respetando el debido procedimiento, la participación de los órganos competentes y la preservación de la cohesión interna de las organizaciones. Una gestión transparente y fundamentada contribuye directamente a la sostenibilidad y confianza dentro del sector. Desde la CEPS, reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos no solo en el control y supervisión, sino también en la formación y asistencia técnica permanente. Estamos convencidos de que el fortalecimiento de capacidades genera organizaciones más sólidas, democráticas y sostenibles. Les invito a aprovechar esta capacitación, a plantear sus inquietudes y a compartir experiencias que permitan construir una visión común y práctica sobre este procedimiento. Que sea una jornada de aprendizaje mutuo y crecimiento institucional. Bienvenidos. Muchas gracias, estimado Intendente. En este momento es oportuno indicarles que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación y serán solventadas al final de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a César Mora y Magali Moromenacho, funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes estarán a cargo de la capacitación. Y para iniciar, doy paso a César Mora. Adelante, estimado César. Muchas gracias, Fernando. Señores gerentes, señores presidentes, señores miembros de los consejos de administración y vigilancia, señores socios de las diferentes cooperativas de transporte conectados en esta capacitación. Hoy revisaremos las causas, el procedimiento y la importancia de aplicar este instrumento jurídico conforme lo establece la normativa vigente, siempre garantizando el cumplimiento obligatorio a lo determinado en la reglamentación interna de cada organización. Les invito a participar activamente y aprovechar este espacio para aclarar sus dudas y poder reforzar sus conocimientos. Iniciaremos realizando una revisión a la normativa que nos rige y que deben ser observadas para acoplar en sus reglamentos internos dentro del proceso de exclusión. A todos les quiero pedir disculpas, ya que procederé a apagar mi cámara para tener una mejor conectividad y fluidez durante toda la capacitación. Gracias. Iniciamos. En la Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo 8, Derechos de Protección, el artículo 76 dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se deberá asegurar el derecho al debido proceso, así como el derecho a la defensa, incluyendo garantías básicas que se detallan en este artículo. Entre ellas tenemos: toda autoridad administrativa debe garantizar el cumplimiento de normas y derechos. Nadie puede ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción administrativa. Una persona podrá ser juzgada por autoridad competente, como observancia del trámite propio del procedimiento. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa
o grado de procedimiento. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Ser escuchado en un momento oportuno y en igualdad de condiciones. Continuamos revisando la normativa. En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su artículo 11, establece sobre la competencia desleal. Los miembros y asociados y socios, bajo pena de exclusión, no podrán competir con la organización a que pertenezcan, realizando la misma actividad económica que ésta, ni por sí mismo ni por intermedio de terceros. En esta misma ley, en el artículo 179, estipula sobre las infracciones al estatuto. Las infracciones cometidas al estatuto social de la organización serán sancionadas en base a las disposiciones constantes en el mismo estatuto, respetando las garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica. De la exclusión se podrá apelar ante la superintendencia, cuya decisión será definitiva. En el reglamento de la Ley General de la Economía Popular Solidaria, en el artículo 25 establece sobre la pérdida de calidad del socio. En el párrafo segundo indica que la exclusión será resuelta por la Asamblea General en caso de graves infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta resolución, el afectado podrá apelar ante la superintendencia dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación con la exclusión. En la misma normativa, en el artículo 31, hace referencia a las votaciones. La elección y remoción de los directivos y la exclusión de socios se efectuarán mediante votación secreta. En el artículo 32 hace mención a las mayorías. Las resoluciones de la Asamblea General y de los consejos se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes, salvo en los casos previstos en la ley, el presente reglamento y el Estatuto Social de Cooperativas. En la disposición general cuarta, en su párrafo quinto indica que las sanciones de exclusión que no se solucionaren en vía mediación serán susceptibles de apelación ante la superintendencia, para lo cual el plazo para apelar transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del acta de falta de acuerdo de mediación. Tenemos también la resolución número MCDS-EPS-004-2013, la misma que mediante resolución ministerial número 008 fue reformado ciertos artículos. Esta resolución 004 como la 008 tiene como objetivo la regulación de asambleas generales y elecciones de representantes y vocales de los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas. Adicionalmente, dispone reglas generales en cuanto al contenido de las convocatorias, el desarrollo de las actas, las votaciones y otros aspectos que no se encuentran en su reglamentación interna. Finalmente, tenemos los estatutos de las cooperativas. Por lo general, en la mayoría de las cooperativas, dentro de sus estatutos, en el artículo 8, establece sobre la pérdida de la calidad de socio. Indica que la calidad de socio fallecimiento y cuarto, por la pérdida de la personería jurídica. Como el eje central de esta capacitación es la exclusión de socios, nos enfocaremos en esta causal que es el 2, la exclusión. De la misma manera, en el artículo 10 indica que, previa instrucción del proceso sancionador, iniciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, que constarán en el reglamento interno. La exclusión será resuelta por la Asamblea General mediante voto secreto de al menos las 2/3 partes de los asistentes en los siguientes casos.
En este artículo nos indica 6 casos por los que un socio podría ser excluido. En la mayoría de solicitudes de exclusión ingresados a esta superintendencia han sido encausados por los numerales 1 y 2. ¿Qué nos indica este numeral 1? Dice que por incumplimiento o violación de las normas que regulan la organización y funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social. El numeral 2 dice que por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la cooperativa, de conformidad con la reglamentación interna emitida por la entidad, siendo esta la causal de mayor frecuencia en la que incurren los socios y es aplicado por las cooperativas, ¿no? Estas son las causales de exclusión que mayor frecuentemente son utilizados por las cooperativas y presentadas ante la superintendencia. Es muy importante aclarar que lo establecido en el artículo 10 de los estatutos, el órgano que inicie proceso sancionador varía según los estatutos de cada cooperativa. En algunos estatutos tendrá que quien inicie el proceso sancionador es el Consejo de Vigilancia o en otros el Consejo de Administración. En esta capacitación tomaremos como referencia que será el Consejo de Vigilancia quien inicie el proceso sancionador de exclusión, ¿no? Como pudimos visualizar en la revisión de la normativa, desde un inicio, tanto la Constitución, la ley orgánica, el reglamento y hasta el propio estatuto nos viene allanando el camino para establecer los reglamentos internos de una manera clara sobre el procedimiento de exclusión, siempre y cuando respetando el derecho a la defensa, a las garantías básicas del debido proceso y la seguridad jurídica, a lo que también deberá considerar cómo se desarrolla cada una de las etapas de lo que es la acusatoria, probatoria y de alegatos, ¿no? Por fines didácticos y para una mejor explicación y comprensión del proceso de exclusión, lo hemos determinado en 3 fases. La fase 1, que es la fase previa, la fase 2, la fase de inicio, y la 3, que es la fase de resolución. En cada una de estas fases, más adelante las iré detallando mejor. En la fase previa intervienen lo que es el gerente y el consejo de administración. En la fase de inicio sí ya corresponde únicamente al consejo de vigilancia y la fase de resolución, que es la asamblea general de socios o de representantes que definirá sobre la exclusión o no del socio. Vamos a revisar la fase previa. ¿Por qué la hemos determinado como fase previa? Porque antes de que el Consejo de Vigilancia inicie el proceso sancionador de exclusión, intervienen 2 instancias más, como lo es el gerente y el Consejo de Administración, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué interviene el gerente? Vale precisar que en el artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece las atribuciones y responsabilidades del gerente de la cooperativa. En el numeral 3 indica que debe el gerente presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su proforma presupuestaria. En el numeral 4, responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración. En el numeral 8, informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración. Los demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la cooperativa. Cabe recalcar que también en el mismo estatuto establece las atribuciones del gerente. En el uso de sus atribuciones, el gerente determinará, ya sea mediante un informe, una circular, un memorando, un oficio, al Consejo de Administración, el cumplimiento por parte del socio a las obligaciones que tiene con la cooperativa. Por ejemplo, incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas, del pago de mensualidades, etc. Y si hubiere más incumplimiento por parte del socio a sus obligaciones, deberán establecerse en ese oficio, ¿no? Para que dé a conocer al Consejo de Administración. Aquí entra la otra parte, que es el Consejo de Administración.
En el artículo 34 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece las atribuciones y deberes del Consejo de Administración. En el numeral 14 indica conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente. Y en el numeral 17, informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia, numerales que también constan en el Estatuto de la Cooperativa. El Consejo de Administración, una vez que recibe el informe por parte del gerente de manera mensual, se reunirá para analizar y revisar los informes que presenta el gerente. Si dentro del reglamento interno así lo establece, será este Consejo de Administración quien gestione y realice los seguimientos respectivos para realizar los cobros por morosidad si fuera el caso, ¿no? El Consejo de Administración, una vez que haya agotado su gestión y no hubo acercamiento por parte del socio, haciendo uso de sus atribuciones, informará al Consejo de Vigilancia para que inicie el proceso sancionador de exclusión, al cual entregará la documentación de respaldo de todo lo gestionado y debidamente sustentado. Documentación que se vaya formando un expediente. Podemos visualizar en esto que ya se va haciendo una cadena de parte del gerente, ya realizando un informe que pasa al Consejo de Administración. Y este Consejo de Administración previo ya se va preparando para dar un informe al Consejo de Vigilancia. Luego de las actuaciones previas por parte del gerente y Consejo de Administración, entra el Consejo de Vigilancia, a lo que le hemos determinado como fase de inicio. Para conocer el informe emitido por el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia convocará una sesión de consejo a sus vocales principales y al socio inmerso en una causal de exclusión, para que pueda realizar su defensa y presentar sus descargos. Esta convocatoria sesión deberá al menos contener lo siguiente: la determinación de clase de sesión, sea esta ordinaria o extraordinaria, la dirección exacta del lugar donde se celebrará la sesión, la fecha y hora de inicio, el orden del día. Entre los puntos que se vayan a tratar, deberá constar uno que indique conocer y resolver el inicio del procedimiento sancionador, etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, y detallar la causal en la que ha incurrido el socio. Vamos al ejemplo que tenemos planteado, que es por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la cooperativa, establecido en el numeral 2 del artículo 10 del estatuto, en el supuesto que el socio haya incurrido en esta causal. Y la firma del presidente. Es muy importante que la convocatoria debe tener como mínimo 3 días de anticipación a la realización de la sesión, sin contar el día en que se la realice la convocatoria ni el día en que se desarrolle, ¿no? Recuerden que según lo establezca el reglamento interno, deberá indicar cómo proceder para realizar la convocatoria en caso de desconocimiento del domicilio o contacto del socio. Para esto, es recomendable que la organización mantenga actualizada la información del contacto de cada uno de los socios. Por ejemplo, un mail, un número celular, la dirección domiciliaria, etc., ¿no? Si no posee esta información y se desconoce el paradero del socio, lo mejor que pueden hacer es realizar una convocatoria por la prensa, siempre y cuando así lo disponga su reglamentación interna. Hay que hacer hincapié que todo esto, lo que está establecido, debe estar registrado en el reglamento interno, ¿no? Cómo proceder para lo que es la exclusión de los socios. Una vez realizada la convocatoria, el Consejo de Vigilancia se preparará para llevar a cabo la sesión en el día y la hora señalada. Para el desarrollo de la sesión y la elaboración del acta, se debe considerar lo siguiente. 1. La denominación del órgano competente. En este caso, es el Consejo de Vigilancia, ¿no?, que anteriormente realizó la convocatoria. Se debe indicar el lugar, la fecha y hora de inicio, la clase,
Esta puede ser ordinaria o extraordinaria, y la numeración secuencial que corresponda. El número de acta viene a ser esta número secuencial, ¿no? 2. La constatación del quórum, indicando el número de vocales de asistentes, la misma que se respaldará con las firmas de los presentes. El orden del día y su correspondiente aprobación. El punto del orden del día concerniente a conocer y resolver el inicio del procedimiento sancionador, etapas acusatoria, probatoria y de alegatos. Este punto lo vamos a analizar más adelante. La resolución que se apruebe en esta acta será que se inicie proceso sancionador de exclusión. Y finalmente la hora de clausura de la sesión y la constancia y firma del presidente y secretario. Todo esto tiene que estar detallado en la acta de la sesión del Consejo de Vigilancia. Vamos a analizar lo que consta en el punto 4 del orden del día, que era conocer y resolver el inicio del procedimiento sancionador y detallar cada una de las etapas de la etapa acusatoria, probatoria y de alegatos. Recién en este punto se va a desarrollar las etapas. En el punto 1, que es la etapa acusatoria, ¿qué es acusar? Acusar es señalar a alguien atribuyéndole la culpa de una falta, un delito o un hecho. Recordarán que dentro de los informes que hizo el señor gerente, el mismo que puso en conocimiento del Consejo de Administración, y el Consejo de Administración remitieron un oficio al Consejo de Vigilancia para que se dé el inicio del procedimiento sancionador de exclusión en contra del socio. Desde ahí ya viene establecida la causal por la cual el socio ha incumplido, ¿no es cierto? Por ejemplo, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 10, numeral 2 del estatuto. Por lo tanto, se le acusa del presunto incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la cooperativa de conformidad con la reglamentación interna emitida por la entidad. Si hubieren más causales, se las debe indicar que en este punto de la acusación, ¿cierto? De estos informes, el Consejo de Vigilancia analizará y resolverá acusar al socio por el incumplimiento reiterado de obligaciones económicas frente a la cooperativa. Y se resuelve iniciar el proceso sancionador de exclusión. Esta resolución se debe hacer conocer al socio para que al cual se le anexará toda la documentación pertinente para su conocimiento y a la vez indicarle que se le otorgará un término. En este ejemplo hemos puesto de 10 días a fin de que presente las pruebas de descargo. Esto del término de los 10 días no es que está establecido, no. Ustedes deberán indicarlo en su reglamentación interna acorde a las necesidades, el plazo para que pueda presentar sus descargos el socio, en este caso que se encuentra en proceso de inicio de exclusión. Una vez notificado al socio, se da el paso a la segunda etapa, como es la etapa probatoria. Esta etapa es crucial para las dos partes, en la que tanto el Consejo de Vigilancia como el socio en proceso de exclusión presenten las pruebas pertinentes respecto a lo acusado. El Consejo de Vigilancia presentará a su haber recibos, cardes, actas de las sesiones a los que no asistió, notificaciones, convocatorias, etc. Por otra parte, el socio presentará la documentación que tuviere con la finalidad de contrastar las pruebas presentadas por el Consejo de Vigilancia. Estas pueden ser comprobantes de depósitos, recibos de pagos realizados, etc. De este careo que se realice a la documentación presentada por las partes, el Consejo de Vigilancia revisará y analizará cada uno de los documentos presentados para posteriormente determinar si existe o no el incumplimiento de la causal que al socio se le acusa. Pasamos a la tercera etapa de lo que es la etapa de los alegatos. En esta etapa, tanto la parte acusadora como el acusado pueden expresar sus argumentos finales
en función de las pruebas que han sido aportadas en el proceso, con la finalidad de esto de persuadir al juzgador, en este caso que es el Consejo de Vigilancia, ¿no? En caso de no hacer uso el alegato final por parte de los involucrados, todo esto debe quedar en constancia en la respectiva acta. Una vez desarrollada cada una de las etapas, el Consejo de Vigilancia deliberará para finalmente resolver el inicio del proceso sancionador de exclusión. Permítanme hacer hincapié en el desarrollo de estas 3 etapas que van a constar en el acta del Consejo de Vigilancia, para finalmente, analizadas estas 3 etapas, dar por clausurada la sesión, indicando la hora de finalización y sus respectivas firmas del presidente y secretario, como lo vimos dentro de los requisitos que debe contener el acta, ¿no? Culminada la sesión y en caso de encontrar que el socio se encuentre inmerso en la causal de exclusión, el Consejo de Vigilancia elaborará un informe para poner en conocimiento del presidente de la cooperativa a fin de que se convoque a sesión Asamblea General de Socios o de Representantes, para que en este órgano se resuelva mediante votación secreta de al menos las 2/3 partes de los socios asistentes habilitados para ejercer el derecho al voto respecto a la exclusión o no del socio. Recuerden que todo esto que está establecido en la Asamblea General indicaba anteriormente lo que es la ley y el reglamento interno de la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria. Hay que tomar en cuenta que este informe del Consejo de Vigilancia, la fecha de oficio no podrá ser anterior a la fecha de la sesión del Consejo de Vigilancia, ni posterior a la fecha de la convocatoria a Asamblea General. Es decir, que se asume que el informe del Consejo de Vigilancia solicita al presidente de la cooperativa para que se convoque a Asamblea General y resolver la exclusión del socio. Finalizadas las 3 etapas desarrolladas en sesión del Consejo de Vigilancia, pasamos a la fase 3, que es la fase de resolución. El presidente de la cooperativa recibe el informe del Consejo de Vigilancia y en uso de sus atribuciones convocará a Asamblea General de Socios o de Representantes en la que deberá hacer constar un punto de orden del día de resolver la exclusión del socio. En esta parte se debe de detallar el nombre completo del socio que se va a resolver la exclusión o no de él, ¿no? Es muy importante también considerar que para elaborar la convocatoria a Asamblea General se dé cumplimiento a lo indicado en la resolución ministerial número 008, que en su artículo 4 indica. Esto sí deben ustedes considerarlo al momento de realizar las convocatorias que contengan al menos estos ítems, ¿no? Numeral 1. La determinación de la clase de asamblea, esta podrá ser ordinaria, extraordinaria o informativa, especificando si se realizará de forma presencial o virtual. La dirección exacta en el lugar donde se celebrará la asamblea o el medio de aplicación por el cual se lo realizará en caso de ser virtual. La fecha y hora de inicio de la asamblea, el orden del día, con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos. Es muy importante también en esto que se establezca un punto del orden del día de resolver la exclusión del socio, detallar los nombres y apellidos del socio que va a ser excluido. La dirección exacta de las oficinas o el medio por el cual se ponen a disposición de los socios los documentos o informes a discutirse. La firma física o electrónica del presidente o de quien la convoque a la Asamblea General. En esta parte es muy importante también que consideren ustedes el cumplimiento de todos los requisitos, porque si al momento que un socio presenta a futuro una apelación ante la superintendencia y encuentra una inobservancia a estos artículos, la superintendencia le podría devolver la calidad de socio, ¿no? Por eso ustedes tienen que hacer bastante
prestar bastante atención en este contenido de las convocatorias. De la misma manera, se debe tomar en cuenta que la convocatoria deberá tener como mínimo 5 días de anticipación a la realización de la sesión. Esto sin contar el día en que se realice la convocatoria ni el día en que se desarrolle la sesión. Para el desarrollo del acta de la Asamblea General se debe observar lo establecido en el artículo 11 de la Resolución Ministerial 008, lo cual indica: las actas de Asamblea General contendrán al menos lo siguiente: la denominación de la organización, el lugar, fecha y hora de inicio, la clase y tipo de asamblea y la manera y la numeración secuencial que corresponda, los nombres y apellidos y firmas de quienes actuaron como presidente o quien la presidió y del secretario, la constatación del quórum, indicando el número de asistentes, para lo cual se adjuntará el listado de asistentes debidamente suscrito, el orden del día y su correspondiente aprobación. Se recuerda que la convocatoria de sesión constaba un punto del orden del día que indica resolver la exclusión del socio. En el desarrollo de este punto del orden del día, se debe poner en conocimiento a través de la lectura del informe presentado por el Consejo de Vigilancia. Es decir, se debe dar lectura al informe que presentó el Consejo de Vigilancia, en la cual se resolvió iniciar el proceso sancionador de exclusión, ¿no es cierto? Y en su reglamentación interna también deben tener establecido que se debe otorgar la palabra al socio acusado para que en uso de su derecho a la defensa exponga lo que a bien creyera importante. Una vez dado el uso de la palabra al socio, el presidente pondrá a consideración de la Asamblea General para que proceda a la votación secreta y que se resuelva o no la exclusión del socio. Esto conforme lo establece el artículo 31 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Posteriormente, a las votaciones se emitirán los resultados de la votación, indicando si se resuelve o no la exclusión del socio. Esto es la proclamación de los resultados de la votación, ¿no es cierto? Y finalmente, la hora de clausura de la asamblea y la constancia de las firmas del presidente y secretario de la cooperativa. Una vez resuelta la exclusión del socio, se debe proceder a realizar la respectiva notificación, haciéndole conocer que en sesión de Asamblea General realizada tal fecha, en este caso podemos poner fecha 18 de septiembre de 2025, se resolvió excluirle en calidad de socio de la cooperativa por la causal de incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la cooperativa, para que el socio, en uso de sus atribuciones y dentro del término de 5 días establecidos en la ley, pueda realizar la respectiva apelación ante la superintendencia, ¿no es cierto? Esto es muy importante considerar ustedes la notificación. Si no existe una notificación por parte de la cooperativa, el socio va a considerar que aún sigue siendo socio y no ha sido excluido, ¿no? Una vez concluido el proceso de exclusión, se debe presentar ante la superintendencia el respectivo formulario para lo que es la salida de exclusión. El mismo que a continuación procedo a explicar sobre cómo debe ser el llenado de manera correcta y con la información solicitada. Lo que está marcado de amarillo es la información que quiere este formulario y debe ser presentado por parte de la organización ante la superintendencia. En la parte de posterior indica que la ciudad, la fecha, el mes y año en la cual se está presentando este formulario ante la superintendencia para la petición de la exclusión. En el siguiente recuadro podemos ver que dice yo, ahí van nombres y apellidos del representante legal, el número de cédula y el nombre de la cooperativa. En la parte de acá abajo que indica que en sesión de Asamblea General realizada tal fecha, aquí vamos a poner en la fecha que se resolvió excluirlas al socio. La firma del señor gerente, el número de cédula y el código dactilar. Este código dactilar tenemos todos los
ciudadanos en la parte posterior de la cédula, ¿no? En el siguiente párrafo que indica la declaración y certificación del secretario, dice que van los nombres y apellidos del secretario de la cooperativa. El nombre de la cooperativa, el RUC, en esta parte es importante que deben registrar es el RUC de la cooperativa. En algunas ocasiones hemos recibido que registran es el número de RUC del contador, ¿no? Aquí va el RUC de la cooperativa, el cantón, la parroquia y la provincia en la cual se encuentra registrada el domicilio de la cooperativa. Ya. En el numeral 1 indica que mediante convocatoria realizada aquí vamos a poner la fecha en que el Consejo de Vigilancia convocó a sesión tanto al socio en proceso de exclusión y a los vocales del Consejo de Vigilancia, ¿no? Tenemos la opción aquí que debe detallar los nombres completos de los socios o el socio que se encuentra inmerso en la causal de exclusión. Igualmente está facultado aquí para que si es que del Consejo de Administración, escoge el Consejo de Administración o a su vez el Consejo de Vigilancia, ¿no? En el numeral 2 indica que el Consejo de Administración o Vigilancia, ¿no? Del ejemplo que nosotros hemos estado planteando ha sido el Consejo de Vigilancia. Que el Consejo de Vigilancia en sesión realizada a tal fecha, aquí vamos a poner la fecha en que el Consejo de Vigilancia inició el proceso sancionador de exclusión. Fecha, mes y año. En el numeral 3 indica que mediante oficio número tal, de fecha tal, el Consejo de Vigilancia puso en conocimiento el proceso sancionador de exclusión de los socios tales. Recordarán que todo esto estaba establecido en lo que es en las fases de la fase previa, la fase inicial y la fase de final, ¿no? En el numeral 4, que mediante convocatoria realizada aquí vamos a poner la fecha en la cual se convoca a Asamblea General de Socios para resolver la exclusión del socio. Aquí ponemos los nombres de los socios que se encuentran inmersos en causal de exclusión y si es que es Asamblea General de Socios o de representantes. Ustedes conocerán que Asamblea de Representantes es cuando superen los 200 socios, ¿no? En el numeral 5 indica que la Asamblea General realizada tal fecha, aquí vamos a poner la fecha en la cual la Asamblea General resolvió la exclusión del socio. Que conoció el informe de procedimiento sancionador iniciado por el Consejo de Vigilancia, indica aquí, ¿no? En este recuadro vamos a registrar lo que es el número de cédula, los nombres y apellidos del socio excluido y la fecha en que la Asamblea General resolvió la exclusión del socio. Asumiendo que fuera la fecha hoy, vamos a poner fecha 18 de septiembre de 2025. Indica que respetó el derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el Estatuto Social, habiéndosele notificado con la decisión de exclusión al socio el día. Aquí vamos a poner nosotros la notificación, la fecha en que se puso en conocimiento al socio la resolución de exclusión. Recuerden ustedes que esta resolución de notificación pueden hacer ustedes, sea por la prensa o por un documento que le haga llegar al socio, para lo cual debe constar un respectivo acuse de recibido, ¿no es cierto? Todo esto ustedes deben constar en el reglamento interno. Finalmente tenemos en la parte de acá de la certificación, que igual va la fecha en la cual te presentan ante la superintendencia la firma, número de cédula y código dactilar del secretario registrado ante la superintendencia. La autorización en caso de que existiera una tercera persona que venga a hacer el registro ante la superintendencia. Es muy importante esto del formulario que se encuentra en la parte final, lo del consentimiento libre informado. Al momento que presentan ante la superintendencia estas peticiones, no lo consideran algunas organizaciones y omiten esta parte final, ¿no? Hay que recordarles que es muy importante para la superintendencia este consentimiento libre informado que debe estar firmado por el gerente de la cooperativa.
A toda esta documentación, ustedes recuerden que la superintendencia mantiene virtualmente para que puedan ingresar ustedes sus peticiones. Todo este formulario deben considerarse las firmas, sean físicas o electrónicas, ¿no? Todas las firmas presentadas en este formulario deben registrarse de manera, bien sean físicas o electrónicas, no pueden ser válidas las dos, mixtas o física y electrónica, ¿no? Es muy importante que ustedes presenten ante la superintendencia a más de este formulario, no deben anexar lo que nosotros le hemos determinado como un expediente de todo lo procesado realizado en el proceso de exclusión. Por ejemplo, ¿qué deben adjuntar al formulario? Que es la copia de la convocatoria a sesión de los miembros del Consejo de Administración o Vigilancia, ¿no? Y al socio a quien se le va a iniciar el proceso sancionador de exclusión de la reunión del Consejo de Administración o Vigilancia, en donde se conoció el inicio del proceso sancionador de exclusión, el oficio mediante el cual el Consejo de Administración o Vigilancia puso en conocimiento de la Asamblea General de Socios o de Representantes el informe de instrucción del procedimiento sancionador del socio, la copia de la convocatoria a Asamblea General de Socios o Representantes, copia del acta de la en la cual se resolvió la exclusión del socio, la notificación al socio con la decisión de haber sido excluido, es decir, con su respectivo acuse recibido, como les indicaba anteriormente, ¿no? Ya. Una vez que se presenta todo la documentación ante la superintendencia para realizar la exclusión, recuerden que el socio tiene el derecho a presentar la apelación ante la superintendencia, de lo cual, si fuera así, la superintendencia realiza nuevamente una revisión minuciosa de todo el proceso realizado por la exclusión por parte de la cooperativa. Si encontrar alguna irregularidad o inobservancia al debido proceso, la superintendencia le va a realizar la devolución de la calidad de socio, ¿no? Para lo cual también se va a realizar una explicación sobre lo que es el proceso de la apelación ante la superintendencia para el proceso de exclusión. Para lo cual mi compañera Magali Moromenacho va a realizar la exposición respecto a este recurso de lo que es la apelación ante la exclusión, ¿no es cierto? Magali, por favor, si puede continuar. Magali no se le escucha. No, no se le escucha a Magali. Es- Parece que está con algún problema de audio. Esperemos unos segunditos para que se solucione este inconveniente técnico. Mientras tanto, a los participantes les podemos indicar que sus consultas pueden realizarlas a través del chat, por escrito. Magali, ¿está haciendo alguna prueba? No, Magali, no se le escucha. También a los participantes se les informa que tanto la presentación como el video de esta capacitación estarán en los próximos días en la página web de la SEPS en el apartado de capacitación. Esperemos un segundito hasta que
se supere este problema de audio que tiene la expositora y continuar. Mm, Magali, si no supera el inconveniente, pues puede utilizar mi computadora, si le parece. No, no me escuchan. Me voy para acá. Ya, Santi, ya vemos. Gracias, Santi. Ahí está con el audio, pero está mucho ruido. Ya, sí me importa. Muchas gracias. Ahí voy. Buenos días. Por favor, me ayuden confirmando si es que me escuchan. ¿Aló? Por favor, ¿me escuchan? Esa es la pregunta. Gracias, Marta. Buenos días con todos ustedes. Gracias por la asistencia y la participación. Ayúdenme, por favor, con las diapositivas. Les agradezco mucho. Perdón, Magali, está apagado el micrófono. Por favor, ¿me confirman si ahí me escuchan? Sí, ahí se le escucha. Ya, igual les escucho aquí también bien, gracias. Entonces les decía que el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ya nos establece que la pérdida de la calidad de socio es a través de la exclusión y esta a la vez es resuelta por la Asamblea General de Socios por las graves infracciones que pueden darse a la ley, al reglamento o al estatuto social. Esta resolución, de esta resolución, el afectado puede impugnar ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el término de 5 días contados a partir de la notificación. Es decir, si es que hoy me excluyen a mí de mi organización, yo tengo el término de 5 días. Los términos se pueden contar solamente los días laborables, entonces yo contaría el día 19, no contaría el sábado ni el domingo 20 ni 21. Entonces el 19 sería mi primer día, el lunes 22 sería mi segundo día, el 23 el tercero, el 24 el cuarto y el 25. Es decir, tendría hasta 5 días términos para que pueda yo apelar. No obstante de aquello, el propio reglamento, a través de la disposición transitoria
Creo que es la primera. Déjenme revisar en mis normas porque no tengo, no está proyectándose las láminas. Por favor, si me ayudan. Exclusión. Ya, aquí lo tengo. La disposición general cuarta del propio reglamento nos dice que las sanciones de exclusión que no se solucionaren mediante mediación serán susceptibles de apelación ante la superintendencia, para lo cual el plazo para apelar transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del acta de mediación. Es decir, la propia norma, el propio reglamento nuestro nos da dos opciones. La primera, que la leímos en el artículo 25 del reglamento, en donde me dice que luego de que me notifiquen con la resolución de la Asamblea General que me dice, usted Magali ya no es eh, socia, está excluida, yo tengo el derecho de apelar en 5 días laborables después de ser notificada. No obstante, la disposición general cuarta del reglamento también nos indica que puedo yo, una vez que yo acuda al centro, un centro de mediación y ya me den el acta de que no puedo, mediante mediación, sanear este problema que me están excluyendo, puedo tener también 5 días posteriores para yo apelar esta resolución. No se ve, yo por lo menos no veo la persona que me está ayudando a proyectar las láminas, no veo si es factible, me ayuden. Entonces, viendo esta necesidad de aclarar la siguiente, por favor. La superintendencia ha emitido la resolución que es la norma, la que ustedes están viendo en pantalla, que es la 021 del 2020. Fue expedida el 18 de septiembre del 2020 y fue reformada con la resolución 004 de 2 de marzo del 2023, que en su artículo 4 especifica, las láminas, por favor, si me pueden ayudar proyectando. Marta. Magali, en este momento te la voy a compartir. ¿Sí? Te agradezco. Sí. Entonces, hasta que me vayan compartiendo, podemos también verificar que la superintendencia, al momento en que conoce el recurso de apelación, tiene varios requisitos, entre ellos el momento en que ya es calificada, puede también no ser calificada y mandar a pedir aclaración para que los abogados de la institución aclaren en derecho lo que les falta o ingresen documentos como el estatuto, el expediente total del proceso en el que se llevó la exclusión. ¿Cuál es la finalidad de la superintendencia? Y el artículo que ya me retroproyectan lo va a explicar. La superintendencia lo que ve es si dentro del proceso que ustedes lo dieron en marcha, se cumplió el debido proceso y la seguridad jurídica. Hasta que me proyecten, les tendré que hablar sobre el debido proceso está dispuesto en el artículo 76 de la Constitución y vamos a empezar por el derecho a la seguridad jurídica. El artículo 82 de la Constitución nos dice que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. En este sentido, ¿cuáles serían la seguridad jurídica, el respeto primero a la Constitución, que ahí se enmarca en el debido proceso? En la existencia de normas jurídicas previas, por especialidad, nuestra ley vendría a estar normada por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su respectivo reglamento. Ese iría desde la norma más superior a la norma más inferior. Empezamos por la Constitución, la ley, el reglamento. Para las organizaciones tienen un estatuto social
Y bajo ese estatuto social estaría su reglamento interno y las demás normativas pertinentes que ustedes lo crean para el efecto. Entonces, esa es la cadena en la que debemos ir respetando el orden jurídico, las normas jurídicas, y a eso se refiere el artículo 82 cuando nos dice se fundamenta en el respeto a la Constitución, a la existencia de normas claras previas. Entonces, cuando me dice que tengo normas jurídicas previas, claras y públicas, es decir, que mi estatuto, el estatuto de su organización, tiene que establecer todos los parámetros, como César ya lo indicó. eh, en el estatuto social deben estar los parámetros, es decir, ¿cuándo le voy a sacar? ¿Cuál es una causal para yo sacarle a un socio de mi organización? Si una de las causales es que de ver más de dos, más de tres cuotas sociales que se han pactado, eso debe estar claramente especificado en el estatuto social o en el reglamento interno. Eso por un lado es la seguridad jurídica. Abordemos ahora lo que ya estaba presupuestado en la capacitación, que se va a retomar el tema de la seguridad jurídica y el estatuto y el debido proceso. En esta norma que yo les indico, la 21 y que es reformada por la 4 del 2 de marzo del 2023, la superintendencia expide la norma para la sustanciación de los recursos interpuestos para la resolución en las CEPS y el procedimiento administrativo de revisión de oficio. Entonces, aquí en un apartado, específicamente en el artículo 24, nos dice que las personas interesadas en el término 5 días contados a partir de la notificación de la exclusión o con el término de 5 días contados desde la fecha de suscripción del acta de imposibilidad de acuerdo emitido por el centro de mediación, podrá interponer el recurso de apelación. Es decir, se ha recogido los dos términos, tanto el que nos dice el artículo era 23 del reglamento y la disposición general, el artículo 25 del reglamento y la disposición general cuarta del propio reglamento. Entonces, a posterior de nuestra norma ya interna, en el artículo 25 ya nos dice qué debe contener el escrito para interponer el recurso de apelación para el tema de exclusión. Y el primero nos dice es la autoridad a quien se dirige, los nombres y apellidos completos y todas las generales de ley de la persona del impugnante, la calidad en la que comparece y actúa. Posteriormente nos dice que tenemos que narrar los hechos expuestos con claridad y exactitud, detallando lo pormenorizado, que eso va a servir de fundamento a las pretensiones y que deben estar debidamente clasificados y numerados. Otro de los requisitos es el anuncio de las pruebas, que le van a ayudar a usted a acreditar los hechos. Es decir, si yo digo que me están acusando de que Magali Moromenacho no ha pagado las cuotas sociales de enero, febrero, marzo, abril del 2025. Y pese a que yo haya ingresado los documentos y digo, miren, yo tengo pagado e incluso hasta de más, y aún así me excluyen, yo puedo apelar y decir, miren, me está la cooperativa o el consejo de administración, la asamblea de la organización, me saca, me excluye de mi asociación, acusándome que yo no he pagado los primeros 5 meses del año 2025 las cuotas sociales. Pero mire, aquí yo le adjunto la documentación pertinente y puedo comprobar que se ha dado los pagos y aquí están los depósitos. Entonces, ahí yo pruebo que los hechos que me están impugnando no van de la mano con lo que me están acusando y no habría causal de exclusión. Para ello es muy pertinente que nosotros conozcamos, al momento de que llegue acá la apelación, conozcamos tanto los hechos, a uno paso, por favor, tanto los hechos que me impugnan como las pruebas a las que yo pueda tener acceso y dar atrás lo que me están impugnando, lo que me están demandando por las causales que me están excluyendo. Asimismo, también tendrían que estar bien claros los fundamentos de hecho con los que se justifica la impugnación y valga decir que deben estar con claridad y precisión. También se tiene que debe estar dispuesta la determinación del acto que se impugna, precisando la norma violada y el derecho subjetivo afectado.
Y la petición concreta que vendría a decir que no estoy de acuerdo con que me excluyan porque están faltando a la verdad, porque estoy presentando las pruebas para desvirtuar la acusación y para desvirtuar la exclusión. Así también deberá estar firmado por la parte que impugna, por el defensor y salvo los casos exceptuados por la ley. ¿En qué casos puede estar exceptuado y que no puede venir firmado por el impugnante? Es cuando no sepa leer, no pueda firmar y deba insertar la huella digital. Posteriormente, también es necesario que la notificación de la exclusión nos digan el correo electrónico donde deban notificarse el accionante y el accionado. Y en el evento de que no se haya hecho el acuerdo de imposibilidad de mediación, tendrían que emitir el acta de imposibilidad, adjuntar al expediente. Siguiente, por favor. Presentado el recurso, se verificará que se haya interpuesto dentro de los términos de 5 días. Ya habíamos hablado de esos términos, que están dispuestos en el artículo 25 del reglamento y también en la disposición general cuarta del reglamento general a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. De no cumplir uno o varios requisitos que ya verificamos que están en el artículo 25 de nuestra norma interna, la Dirección Nacional de Recursos, que es el área a cargo que verifica este procedimiento, dispone del término de 5 días para que la persona que inició el recurso aclare o complete dicho recurso. Y de no realizarlo, corre el riesgo de que se disponga el archivo. Si el recurso reúne, caso contrario, ¿no? Si el recurso reúne todos los requisitos y está dentro del término y que haya sido aclarado y completado dentro del término de 5 días, la unidad que se citó debe admitir a trámite. Sigamos, por favor. También, luego de que ya ha pasado esto, en la notificación se tendrá que decir que se cuenta con el término de 5 días para que se presenten las pruebas correspondientes. La Dirección Nacional de Recursos Administrativos también tiene la facultad de solicitar copias certificadas del estatuto, del reglamento interno, que deben estar vigentes al inicio del procedimiento de exclusión y el expediente completo del procedimiento de exclusión del asociado o socio. Se verificará si dentro de esta exclusión, como la de resolución de exclusión que se adoptó, se respetó las garantías del debido proceso de acuerdo con la Constitución y la ley, su reglamento, estatutos, reglamento interno y demás normativas. Así también se verificará el cumplimiento a la seguridad jurídica. Él o la superintendente o quien tenga las atribuciones y responsabilidades expedirá la resolución motivada dentro del término no mayor a 30 días a partir de la calificación del recurso, y este acto tendrá el carácter de definitivo y se registrará por la Intendencia Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria y solo podrán ser impugnados mediante vía judicial. Sigamos, por favor. Ese, en suma, es el procedimiento que acá se lleva en la superintendencia. Valga redundar y decir que la superintendencia, a través de la unidad de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, que está dentro de la Intendencia General Jurídica, lo que va a verificar es no que si el socio debe o no debe, no que si el socio utilizó o no utilizó bien los recursos. Si utilizó o no utilizó los uniformes que se dijeron. Nada de esas causales se tiene que revisar acá. Lo que se va a revisar es que si es que al inicio, ¿quién fue el órgano ejecutor? ¿Fue el Consejo de Administración? ¿Fue el Consejo de Vigilancia? Que sea el consejo que inició, sea el competente. Que si se notificaron a la persona que iba a ser excluida, si se le dio el derecho a la defensa, si se le dio la oportunidad de comparecer con un abogado, si las pruebas están obradas bien. Entonces, para ello nos retrotraemos a la Constitución, a la ley, al reglamento interno, al Estatuto Social de la Cooperativa. Esto discúlpeme que sea tan precisa en decirles, estos son los documentos que marcan el camino que debo decir. ¿Quién inicia? ¿Quién sustancia?
quién determina, quién emite el informe, quién cita, cómo se cita, en dónde se cita, cómo están, se deberán estar hechas las actas y a la final, quién emite la resolución y en los términos y en los plazos, en los tiempos, cómo se debe ir. Entonces, todo este camino, todo este andar debe estar bien expuesto y taxativamente expuesto en el estatuto social. Entonces, por eso es que acá en una de las recomendaciones es que se les dice que el estatuto de las organizaciones se sugiere incluir las fases del proceso. Como ya nos indicó César, está la acusatoria, la probatoria y de alegatos. Y las mismas deben ser cumplidas conforme a lo que está dispuesto, conforme a su propia normativa. También establece, en el reglamento interno debe establecer claramente los términos y los tiempos para cada etapa. La notificación se computará desde el día siguiente, día hábil a la notificación, o conforme señala el reglamento interno. Entonces, si en mi reglamento interno yo digo que se cite a la persona excluida en el domicilio, en el caso de que no se le encuentre en el domicilio, se dejará 2 notificaciones o 3 notificaciones en el domicilio principal. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Que si es que yo voy y me dicen, Magali, a usted se le va a notificar la resolución de inicio de un proceso de exclusión porque no ha cumplido las cuotas mensuales. Tenga, en su persona le cito. ¿Quién tiene que estar al lado mío? Una persona quien me pueda dar fe. Entonces, yo digo, yo citador uno. He notificado a la señora Magali Moromenacho en su domicilio establecido en la avenida Amazonas y en la calle Granja, en el edificio de su domicilio. Lo recibió personalmente, para lo cual tengo un testigo quien puede corroborar lo hecho. Pero ¿qué pasa si en la notificación yo les digo, no sé, yo no les quiero recibir y no estoy dispuesta a recibirles esta notificación y cierro la puerta, no les recibo? En mi estatuto deberá prever esa situación y decir si en el evento la señora no quiere recibir o no la encontramos personalmente en el edificio de su domicilio, habrá una vecina, habrá un familiar que me diga quién está ahí. Como no me recibe personalmente, yo le puedo dejar a la prima, a la familiar, a la vecina y decirle, mire, aquí yo tengo que citarle a Magali Moromenacho, pero dado el caso que no me recibe personalmente, es la primera boleta. La persona que me ayuda a citar me servirá como testigo de que le he dejado a la vecina, a la prima, a quien fuese, y en el domicilio que le tengo en los en donde ustedes les tengan registrado en la base de datos, en la información constante en la cooperativa, y me ha recibido y me ha dicho que sí, que ahí vive la señora, para lo cual firmamos en conjunto, la persona notificador y el testigo. Esto también debe estar estipulado en el estatuto o en el reglamento interno, como la forma de notificar y ese tipo de cosas. Luego nos dice, el lugar de notificación es la dirección física y electrónica que consta en los archivos de la organización. Como ya lo habíamos dicho, preferentemente la notificación debería ser física, porque ahí constato que lo hago de buena fe, que lo dejo y sería mi primera opción. No obstante, si es que en el estatuto o en el reglamento interno me dicen que a más de la física puedo hacer la electrónica y tengo la comprobación que la electrónica va a llegar y va a abrirse el socio que va a ser excluido, puedo ir avante porque ya tengo la norma clara cómo voy a notificar, cómo se va a proceder. Posteriormente también hay otra recomendación en la que nos dice que los socios y asociados pueden durante el proceso contar con su abogado. Eso es muy importante. No es una obligatoriedad, pero si es que la persona excluida me dice, yo voy a comparecer con mi abogado en todas las etapas del proceso y designo al abogado César Mora para que lo haga, de acuerdo, no tengo por qué corcharle ese derecho, que es una de las garantías del debido proceso que nos habla la Constitución en el artículo 76, que ya lo vamos a analizar posteriormente. Luego nos dice que es importante el cumplimiento de los términos dispuestos, por ejemplo, los otorgados para presentar los descargos y el cumplimiento taxativo de las etapas citadas.
¿Por qué es importante recalcar este tipo de cosas? Porque como ya se les indicó, esta, estos parámetros dados por la norma que ustedes lo inician, la norma que ustedes lo escriben y lo disponen para que se lleve a cabo el proceso de exclusión, es taxativa, porque ustedes lo están poniendo y mal estaría en que ustedes mismos lo incumplan. Entonces sí es importante que se vaya cumpliendo de manera expresa. Entonces, la última y final recomendación es que la CEPS en apelación verificará el cumplimiento de los estatutos, reglamento interno, normativa aplicable y no la pertinencia de las causales invocadas. Por tanto, no corresponde que las partes traten de desvirtuar o reafirmar la aplicación de las causales de exclusión, ya que dicho particular no es atribución de los órganos internos de la organización, siendo competencia de este organismo control, de esta superintendencia, verificar el cumplimiento del debido proceso y la seguridad jurídica. Como ya lo había dicho, la seguridad jurídica está consagrada en el artículo 82 de la Constitución y nos habla de que debemos tener normas claras, previas, antes de iniciar un proceso. Sus normas claras y previas deben estar dispuestas ya en el estatuto, en la Constitución, en la ley, en el reglamento y muy particularmente en su estatuto social y en el reglamento interno. Es por eso es que se les viene recalcando que estas etapas deben estar pormenorizadas, desagregadas en cada artículo de su reglamento interno para este proceso y para los que tengan que hacerlo. Ahora, el debido proceso, ustedes lo van a verificar, está en el artículo 86 de la Constitución y a más entender, sus abogados patrocinadores, las personas que ejerzan la defensa de sus derechos, más les podrán explicar, y aquí lo veremos a breves rasgos. En el artículo 76 de la Constitución nos dice que en todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se deberá asegurar el debido proceso. Entre ellos nos habla el artículo 1. Corresponde a toda autoridad administrativa garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, que nos obliga ya al cumplimiento del artículo 82 de cajón, que es la seguridad jurídica. Verificar, eso sí, que las normas estén claras y eso deben estar en su reglamento interno y estatuto social. Se presumirá de inocencia a toda persona. Nadie podrá ser juzgado. Esto es importante porque dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté dispuesto en la ley. Es decir, que si al día de hoy no tengo como causal de exclusión que que un socio puede ser excluido porque me debe 2 cuotas mensuales de lo que se ha dispuesto a pagar mensualmente. Si es que al día de hoy esa no está como causal, yo no puedo iniciar un proceso de exclusión por esa causal porque no la tengo, no la ostento como organización para poder avanzar en un proceso de exclusión. Siempre la causal de exclusión tiene que estar ya prevista con antelación para que los socios puedan cumplir. Y para que ustedes tengan esa opción de decir, mira, si tú no cumples el pago de las mensualidades, si tú no te pones el uniforme, si tú no haces una obligación que ustedes tengan en sus estatutos, esto es una causal de exclusión y te puede excluir. Eso es un tema bastante trascendental y que debe estar incluido en su reglamento interno para que sea causal de liquidación y yo pueda ejecutarla posteriormente en un proceso de exclusión. Otra garantía del debido proceso es que las pruebas obtenidas no sean actuadas con violación a la Constitución o la ley y no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Es decir, si yo tengo unas pruebas ¿cuál podría ser? Desvirtuadas, que oculte yo información y presente otra información que no sea la verdadera, esas estarían mal obradas. Hay que tener cuidado porque eso ya sería un tema de índole penal. La adulteración de documentos públicos o privados tienen penas y a eso ya tendría acceso el socio excluido de ir penalmente en contra de las personas que están alterando las pruebas a las que él tiene derecho.
Otro tema importante es que nadie puede ser privado del derecho a la defensa. Por eso se les decía que si una persona quiere acudir con su abogado o en su defecto quiere acudir sola en la defensa, no podemos ni exigirle que esté con presencia de abogado y peor aún más, de que necesite abogado. Ese es un proceso en el que pueden defenderse solas y estará a libre albedrío de la persona que ejerza la defensa, tenga el derecho de acudir o no con su abogado. Dice, contar a tiempo con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Ustedes verán que en su reglamento interno deberán tener que, bien claro el tema de la notificación, bien claro el tema, los tiempos en las que la persona que está acusada o que va a ser excluida tiene que tener los tiempos correspondientes para que pueda ejercer su defensa o presentar las pruebas de descargo a las que está asistida, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Es decir, si están haciendo una reunión en la que se va a tratar ya el tema de la exclusión, es necesario que acuda esta persona y ejerza su defensa, ponga los argumentos, sean verbales, sean escritos, dale la mayor amplitud para que se defienda, porque ese es un tema muy oportuno de revisar el derecho a la defensa. También nos dice, nadie podrá ser interrogado, no, esto no, ser asistido gratuitamente por una traductora. Esto más aplicaría en organizaciones que tengan otro idioma, como el quichua, por ejemplo. Si esta persona no maneja el español, asistirle con un traductor para que él pueda ejercerse, esta persona pueda ejercer el derecho a la defensa en su idioma. Proceso judicial, presentar, este es muy importante, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes. A esto le decía que tengan el tiempo oportuno para comparecer y expresarse sus argumentos de forma verbal o escrita. Tienen que darle todas las facilidades para que ejerza su defensa. Es ser juzgado por un juez competente. Este es otro importante porque dice, otro tema importante, ser juzgado por una juez o juez independiente, imparcial y competente. Un juez independiente, imparcial y competente. Este tema se verifica también en el debido proceso. Al llegar tal vez a recursos y decirnos, a la unidad de recursos me refiero, a recursos administrativos, y decirnos, ¿sabe qué? Me juzgó el Consejo de Administración, solamente me están enviando una notificación del Consejo de Administración que me han sacado, que me han excluido. Eso es un atentado contra el derecho a la defensa, porque ¿quién es la autoridad que aquí en en las organizaciones de la economía popular y solidaria puede y tiene la última palabra en la exclusión? Es la asamblea de socios o la junta de asociados. Entonces, este cuerpo colegiado es el único que puede emitir esta resolución y ante esta resolución impugnar en vía administrativa que puede subir en apelación. Entonces, como les digo, en el artículo 76 está pormenorizado lo que es el debido proceso y en el artículo 82 ya nos dice que son las organizaciones, perdón, el derecho a la seguridad jurídica y básicamente se entiende que se debe contar con normas previas, claras y públicas. Públicas porque tienen que ser al acceso de la persona que va a ser excluido y que tiene que tener pleno conocimiento de que por qué, las razones motivadas de su exclusión. Eso es lo que se les puede indicar en el tema de recomendación, las recomendaciones de todo este proceso. Se les agradece por su gentil atención y pues le daré paso a la persona que nos va a ayudar con las preguntas para que podamos avanzar. Gracias. Sí, sigamos. Ya. Ya la tenemos a las preguntas, por favor? Buenos días, muchas gracias, estimados expositores. Una vez concluida la intervención de nuestros expositores, le damos inicio a las preguntas que ustedes han planteado en el chat de esta capacitación. Primera pregunta que será atendida por el expositor César Mora.
¿Cuándo interviene la Comisión Especial de Resolución de Conflictos? César, por favor. Recordarán ustedes que en el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, dentro de las comisiones especiales, en el artículo 46 indican, ¿no?, que el Consejo de Administración podrá conformar las comisiones que estime necesarias para el buen funcionamiento de la cooperativa. Estas deberán estar integradas por 3 vocales que durarán un año sus funciones. Todas las cooperativas tendrán una comisión de educación y resolución de conflictos. En esto de los procedimientos que deben tener, las atribuciones que tendrían la comisión de resolución de conflictos deben estar establecidas en su reglamentación interna, no precisamente que la superintendencia les va a establecer que va a resolver la comisión de conflictos, sino es la reglamentación interna que va a establecer las atribuciones que tienen cada una de estas comisiones especiales. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta, que también será atendida por el expositor César Mora. ¿Se puede hacer el mismo procedimiento para excluir a varios socios o debe hacer de uno en uno? Recordarán ustedes que en la exposición que se realizó dentro de atribuciones del gerente indica que él inicia mediante informes, memorandos o oficios al Consejo de Administración, dando a conocer el incumplimiento por parte de un socio o varios socios, el incumplimiento hagamos referencia al que es por incumplimiento de pago, ¿no? Si es que hubiere más socios que incurren en esta causal, deberán hacer referencia a todos los socios que se encuentran inmersos de esto, ¿no? Y pueden iniciar el proceso sancionatorio, obviamente, a todos los que incumplen esta atribución como socios. Perfecto, gracias. Tercera pregunta. ¿Los consejos para el caso de exclusión pueden reunirse en mayoría o deben estar todos? Igualmente César, la por favor. normativa lo establece, ¿no? Que tiene que ser la mayoría de los vocales que conforman el Consejo de Administración o Vigilancia, en este caso, para resolver la exclusión de los socios. Tiene que haber una mayoría siempre, no podría haber una reunión, si integran 5 vocales del Consejo de Vigilancia, no podrán haber 2 socios, 2 vocales, perdón, para que inicie el proceso sancionador. De esto hablaba igual la normativa que debe haber una mayoría para resolver el inicio del proceso sancionador de exclusión. Cuarta pregunta. El Consejo de Vigilancia debe tener 2 reuniones. La primera es en la que conoce y da inicio, que es la etapa acusatoria. La segunda, donde ya recibe al socio para su descargo, que es la etapa probatoria y de alegatos. Es muy importante de todo este procedimiento de exclusión que ustedes deben tenerlo establecido en la reglamentación interna. Si así lo dispone en su reglamentación de que se inicie la primera convocatoria sea para iniciar el proceso sancionador y la segunda para que pueda presentar los descargos, está correcto, no habrá ningún inconveniente, pero debe estarlo establecido en la reglamentación interna cómo proceder la exclusión de los socios. Muchas gracias. Quinta pregunta. ¿Qué pasa si un socio que está en proceso de exclusión decide cancelar los valores de adeuda? Si está determinada la causal de exclusión por deuda y previa notificación por parte del Consejo de Vigilancia que se le inicia el proceso sancionador, el socio se acerca a realizar la cancelación de la deuda en esta sesión, se suspendería el proceso de exclusión, entonces ya no habría la continuidad para que en Asamblea General se resuelva la exclusión, ¿no? Sino simplemente en la sesión del acta del Consejo de Vigilancia suspenden ahí el proceso de exclusión, haciendo constar que se realizó el pago respectivo de lo adeudado por parte del socio y ya no habría ningún informe, nada para Asamblea General, ¿no? Y no se ha llevado a Asamblea la resolución de exclusión. Muchas gracias, César. A continuación procederemos a realizar nuevas preguntas que serán atendidas por la doctora Magali Moro Menacho. Una de ellas es, ¿cuál será el procedimiento a seguir para excluir a un socio que tiene sentencia en firme con la ley? Pregunto porque no puede estar presente en el proceso de exclusión ni se le puede comunicar nada. Doctora Magali. Sí, gracias. Entendería que es una sentencia penal, porque de lo que dice es una sentencia en firme.
no está bien como muy enfocada la pregunta, pero advierto que podría ser una sentencia penal y que está privado de la libertad. Dice, porque pregunto por no estar en el presente en el proceso de exclusión, ni se le puede comunicar nada. Me deja un poco confusa la pregunta, mil disculpas. Si fuese penal, acuérdense en que si está recluido en una prisión, también se le puede notificar. Em, los presos, no por estar privados de su libertad, se les quita el derecho al debido proceso. He visto casos en que hay personas que están presas y sus cónyuges les demandan alimentos, les demandan el divorcio. Entonces ellos pueden ejercer la defensa. Muchas gracias. Otra pregunta. Un socio que adeuda miles puede solicitar a la Asamblea General de Socios que le acepten un convenio de pago a unos 5 años y poder así salir adelante. Em, a ver, es que tampoco es muy clara. Si es que ya le va a solicitar a la Asamblea General, entiendo que ya estaría terminado el proceso de exclusión. Si ya tienes una resolución que ya terminó el proceso de exclusión, ya lo oportuno sería ir a la apelación. No obstante, tendríamos que ver los filtros. ¿Quién está a cargo de recibir los pagos? Por ejemplo, si fuese el Consejo de Vigilancia quien tiene entre sus atribuciones recibir los pagos mensuales por lo que ustedes hayan decidido. Entonces, yo me iría al Consejo de Vigilancia. Le diría, mira, Consejo de Vigilancia, estoy pasando un X proceso económico, se me dificulta hacer este pago. Ayúdame, quiero seguir siendo tu socio, estoy con la voluntad de pagarlo. Ayúdame con un convenio de pago. Ahí es de mutuo acuerdo, ¿no? Ayudar tanto a los socios para que puedan seguir. Ahí yo veo que es un tema de mutuo acuerdo en los que podrían pactar los pagos y si fuese del caso, hacer un acta de mediación con el compromiso del pago al que se están obligando. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Si publicamos en la prensa por desconocer la dirección donde vive el socio, ¿qué tiempo esperamos para que el socio se acerque y poder continuar con la exclusión? Eso les decía, en el reglamento interno es oportuno que estén estas disposiciones. ¿Cuántas notificaciones hago? La primera sería la notificación personal. Sí, las notificaciones se harán de la siguiente manera. 2.1, personal. Si es que le encuentro a la persona en persona, una sola boleta. 2, si no le encuentro en el domicilio, puedo entregar a una persona que lo conozca y luego de lo cual esperaremos, a día seguido, a 2 días, se le entregará la segunda boleta y serán 2 boletas para su notificación. En el evento de que no conozcamos, ya hayamos buscado personalmente, fuimos a su domicilio y nos dicen que ya no está a su domicilio, lo correspondiente es hacer una notificación por la prensa. Pero este artículo debe estar muy claramente detallado en el reglamento interno para que ustedes tengan la base de cómo actuar. Y si luego en la superintendencia me vienen y me dicen, ¿sabe qué es que aparece el señor desaparecido y apela y dice, no pude comparecer porque no me notificaron? Mire, aquí en mi reglamento interno dice que le buscamos personal. Fuimos a su domicilio y ya nos dijeron que no es su domicilio. Le buscamos en su domicilio y nadie me daba razón. Lo que optamos es, mi reglamento interno me dice que agoté la notificación personal, agoté la notificación por 2 boletas, lo correspondiente es el punto 3. Puedo actuar por la prensa. Pero todo este desagregado, estos parámetros deben estar dados en el reglamento interno. Gracias. A usted, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. En el caso de un socio que estaba con deudas por varios años con la cooperativa y se hizo el proceso de mediación y no cumplió con el acuerdo, el juez emite la resolución de pago. Si el socio no cancela en el plazo que el juez le otorga, podemos iniciar el proceso inmediatamente para la exclusión, tal y como se nos ha indicado en esta capacitación. Yo veo ahí 2 vías.
Uno, si les interesa recuperar lo adeudado, lo oportuno es que ejecuten, no recuerdo cómo es el proceso, pero si ya tengo un acta, ejecución de sentencia. Si ya tengo un acta de mediación, tengo el incumplimiento, lo oportuno es ir a la ejecución de sentencia y recuperar los valores. Y el segundo es, si es que en el reglamento interno, en el estatuto, tengo la causal de exclusión, que si es que no me ha pagado las cuotas mensuales por determinado tiempo, y esa es una causal de exclusión, pues netamente puedo hacer las dos cosas a la par. Ya depende de la estrategia que manejen los asesores legales de la organización y sobrepesar qué es lo que más les interesa, si excluirle o recuperar el dinero. Ok, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. En la apelación del socio hablaron del acta de mediación. Entiendo que sería en un centro de mediación. Entonces, ¿en qué etapa se hace esto? Porque en las etapas del proceso de exclusión no se habló de mediación. ¿Esa la respondo yo? Sí, por favor, doctora. Ya, de acuerdo. Em, a ver, ¿qué pasa cuando ya pasan todas las etapas y llegan a Asamblea General y la Asamblea les dice, de acuerdo, exclúyalen a Magali Moramenacho? Recuerden que el artículo 23 del reglamento, si mal no estoy, déjenme, para no hablar de memoria, ya les dijimos el artículo, el 25. Ahí nos dice que hoy me notifican con la resolución de exclusión y yo tengo 5 días término para apelar a la superintendencia. No obstante, la disposición general cuarta del propio reglamento nos dice que luego de haber ido a un centro de mediación y yo no llego a un acuerdo para evitar la exclusión del socio, se levanta un acta de mediación. Ahí es donde vuelven a correr 5 días término más para que yo pueda apelar a la superintendencia. Es decir, usted ya le excluyó al socio. El socio puede llamarle a un a un centro de mediación y decirle, mira, no quiero que me excluyas, yo ya voy a pagar esta cantidad. Lleguemos a un acuerdo. Ya depende mucho de la cooperativa que lo acepte o no. Y eso deberían sopesar y vuelvo a nombrar la estrategia que ustedes tengan o la motivación que ustedes tengan para excluirla. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Existe actualmente alguna disposición normativa que impida a un socio excluido de una organización afiliarse a otra dentro del sector de la economía popular y solidaria? No, no existe normativa alguna. Más bien hay una disposición que es por conflicto de intereses, que no puede ser de dos organizaciones a la par. Entonces, les busco, por favor, para que... Ay, esta computadora. Eh, ya les busco el artículo, pero no existe netamente una normativa en la que Lo no que es le permita competencia hacer desleal, Magali, creo que es. competencia desleal. Muchas Sí. gracias. Sí, entonces cuando yo sea parte de dos organizaciones del mismo giro de negocios, ahí hay un tema de competencia desleal. Eso hay que medir el riesgo de lo que puede causarle al socio, a la persona que sea la persona del mismo giro de negocios. Pero si es que ahora me excluyen de una cooperativa de taxis, mañana puedo ser miembro de una cooperativa de agricultura o de producción, sin problema. Ok, la última pregunta. Un socio que es excluido y no apela ante la SEPS después de los 5 días de notificada la exclusión, puede después de un mes ir al centro de mediación y con esa acta de imposibilidad de acuerdo puede apelar ante la SEPS. Eso ya se explicó. Hay dos términos, la del artículo 23 y la de la disposición general cuarta. Tienes 5 días, hoy te notifican, tienes 5 días para apelar a la SEPS. O si después de un mes, 2 meses, 3 meses, vas a un centro de mediación, quieres llegar a un acuerdo, levantas el acta de mediación
La propia ley te dice que después de esos 5 días puedes volver a apelar a la superintendencia. Muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, con todo gusto, y a las órdenes siempre está la superintendencia. Gracias, Nancy, también gracias, Magali. Buenas tardes con todos, estimados gerentes, presidentes, miembros del Consejo de Administración, miembros del Consejo de Vigilancia y socios de las cooperativas de transporte de la provincia de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quiero agradecerles por su participación activa en esta capacitación sobre el proceso de exclusión. Esta jornada ha sido un espacio de aprendizaje, diálogo y fortalecimiento institucional, donde hemos revisado la normativa, los procesos prácticas para garantizar la correcta aplicación de este proceso. Como lo hemos visto, la exclusión no es una sanción arbitraria, sino una herramienta legal que busca proteger la transparencia, la disciplina interna y el bienestar colectivo de nuestras organizaciones. Aplicarla correctamente fortalece la confianza de nuestros socios, usuarios y de la comunidad en general. La SEX mantiene su compromiso de acompañarlos, orientarlos y supervisar que nuestras cooperativas trabajen en un marco de legalidad, equidad y respeto. Todo lo aprendido hoy debe servirles como guía para actuar siempre con transparencia, responsabilidad y en estricto cumplimiento de la ley. Les invito a seguir manteniendo la unidad, la organización y el compromiso que caracteriza al sector para que juntos logremos un transporte seguro, formal y de calidad, que sea motivo de orgullo para las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, estimada Marta. De esta manera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a todos a los expositores y a todos los asistentes por su activa participación. Y como siempre, les solicitamos completar la encuesta que se despliega al salir de la plataforma. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.